Sinónimos de la palabra preeminencia es predominio, prioridad, privilegio, preferencia, dominio o superioridad. Y yo me acordaba del texto cuando en uno de los evangelios el Señor dice: cuando te inviten a una fiesta, no te sientes en los lugares de adelante, parafraseando el texto. Siéntate en el último lugar y, si es posible, el dueño de la fiesta, el anfitrión, te llama a sentarte adelante. Y el Señor dice esto conociendo de que a nosotros los seres humanos nos gusta, ¿verdad?, estar en lugares de privilegio. Al ser humano le gusta estar en lugares de preferencia, ¿verdad?, de tener privilegio, de estar en los primeros lugares. Y hay gente que hace cualquier cosa para estar en primer lugar, para sobresalir antes que los demás. Hay gente que sin escrúpulos puede hacer todo lo que esté a su alcance para alcanzar un primer lugar, para sentirse superior a los demás. Y aquí en el texto que leímos, la última parte que repetimos, dice: para que en todo tenga la preeminencia. Está hablando de Cristo. Para que Él en todo tenga la preeminencia. Y si el Señor goza de preeminencia y de superioridad, no es solamente porque Él es Dios, no es solamente porque Cristo un día dijo: aquí estoy yo y yo soy superior a todos, yo soy Dios. No, el lugar que el Señor se ha ganado es porque Él hizo algo, Él se esforzó, Él luchó, Él trabajó, y ahora lo vamos a ver, por ganarse ese lugar de preeminencia. Y el Señor en todo es un ejemplo para nosotros, porque nosotros decimos: Señor, bendíceme, Señor, ponme en lugar de privilegio, Señor, bendíceme, exáltame, Señor. Y sí, el Señor nos ha prometido bendecirnos y exaltarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios premia el esfuerzo, Dios premia el trabajo, amén. Dios premia la dedicación, la obediencia. Y Él nunca va a bendecir a alguien que está echado y que no quiere hacer nada en su casa, a alguien que no quiere moverse, que simplemente está diciendo: ay, Señor, mira, a él sí, pero ¿y a mí por qué no, Señor? Si nosotros vamos a la Biblia, Dios siempre bendijo y exaltó a hombres que se esforzaron, que fueron valientes, que trabajaron, que lucharon. Y como recompensa, Dios les entregó la bendición, y Dios los exaltó en determinado momento y los puso en lugar de privilegio en medio del pueblo. Entonces es un ejemplo para nosotros. A veces queremos decir: es que aquí llegué yo, es que yo me merezco todo porque yo soy hijo de Dios. Y aún mi Cristo fue así. Él tiene lugar de preeminencia porque luchó, porque se ganó ese lugar. Y el primer versículo que leímos, vamos a ir a Colosenses 1:15. Dice, comenzamos leyendo: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, que a través de Cristo, el Dios que era, por decirlo, inconocible, se manifestó, se dio a conocer plenamente a través de la persona de Cristo. A través de Cristo exaltado, el Padre, Dios se dio a conocer tal cual es. Y sigue diciendo: Él es el primogénito de toda creación. Y de pronto podemos decir ahí: pero ¿cómo así? La Biblia dice: Él es el primogénito de toda creación.
prioridad temporal y supremacía jerárquica. Prototokos da la idea de prioridad temporal, es decir, que estaba antes de todo, que era el primero, que estaba antes de que todas las cosas existieran, y supremacía jerárquica. Es decir, que Pablo, cuando utiliza esta palabra, tiene en mente estas dos ideas. Cristo era antes de todas las cosas, antes de que Él existiera ya, de que todo existiera ya en Él. También Él es el principio, Él es el alfa. Y también tiene la idea de que Cristo pertenece a un orden jerárquico mayor que todo lo creado. Y miren que Pablo no se queda ahí, sigue diciendo: el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces ahí cae por tierra inmediatamente de que el texto bíblico estaba diciendo o está diciendo que Él es el primer ser creado. Dice: en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. O sea, hermanos, salieron de Él, de su poder, de su sabiduría. Todo lo que usted y yo vemos fue creado en Él. Salieron de Él. Él fue el creador, el autor de todo, hermano. Usted, nos ponemos a veces a mirar el cielo y usted dice: oh, cuán infinito es el cielo. ¿Verdad? Cuando estamos en la playa, usted mira el mar y usted dice: mira el horizonte, y usted dice: cuán infinita es ese mar, no veo el final. ¿Verdad? Cuando Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, mira las estrellas de los cielos y puedes contarlas. Hermano, ¿cuántos millones de estrellas hay en los cielos? ¿Cuántos millones de galaxias hay en los cielos? Yo no sé si usted
espiritual fue creado por Cristo. No importa la jerarquía espiritual, no importa la jerarquía en los entes espirituales, todo finalmente tiene que rendirle cuentas a Él. No importa la jerarquía en el mundo espiritual, todo lo que pueda haber, potestades, dominios, principados, finalmente todos le responden a Él. Y nosotros lo vemos a través de la palabra. Cuando dice allá que un espíritu inmundo era enviado por parte de Dios para atormentar a quién, a Saúl. Dice, un espíritu inmundo era enviado de parte de Dios para atormentar a Saúl. Cuando allá en Job dice que Satanás, y es un versículo o un texto bastante difícil de interpretar, ¿verdad? De que Satanás se presentaba delante de Dios, se iba delante de Dios y el Señor decía, ¿de dónde vienes? O sea, estaba rindiendo ¿qué? Cuentas, finalmente, cuentas. Por eso cuando Jesús va a libertar el endemoniado gadareno, ¿qué dice este hombre? Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? A atormentarnos antes de tiempo. Gracias, hermano. ¿Ya? Porque reconocía la autoridad, la superioridad, hermano. La jerarquía estaba por encima de él. Entonces, todo, hermano, está sujeto a Él. Amén. Todo está sujeto a Él. Y no solo lo creó, no solo es el autor de la creación, sino que el apóstol sigue diciendo, dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que Él no solo lo creó, no solo hizo todas las cosas, sino que también sustenta todas las cosas. Él es quien sustenta, quien sostiene toda la creación con su poder, con su sabiduría. Amén. Él es quien sustenta. Podemos decir que la creación, que toda la creación es que cristocéntrica. Todo depende de Él, hermano. Todo depende de Él. Toda la creación reposa en Él. Él es quien sustenta todas las cosas. Entonces tiene la preeminencia en la creación porque no solo la creó, no solo hizo todas las cosas, sino que la sustenta. Lo que le decía, Él se ganó ese lugar. Él es el Señor de la creación.
hermano, se hizo en forma de hombre y estuvo aquí, caminó aquí en la tierra y sufrió y padeció y vivió todo lo que usted y yo vivimos, todo lo que usted y yo experimentamos, Él lo experimentó. Por eso Él puede comprender perfectamente lo que está pasando, porque Él lo padeció, Él lo vivió. Y estando aquí se humilló, dice la Biblia, se humilló hasta la cruz, hasta la muerte en cruz. Y por su sangre que nos redimió. Entonces cuando usted estaba perdido, cuando usted estaba en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, el Señor vino y fijó sus ojos porque ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo con usted. Y Dios lo rescató, Dios lo limpió, Dios le ha dado vestiduras nuevas, amén. Entonces podemos decir que nosotros somos doblemente de Cristo, somos de Cristo por creación y somos de Cristo por redención. Porque nos redimió, hermano. Entonces usted es doblemente de Él. ¿Cuántos dicen amén? Somos doblemente de Cristo. Y Él es el que sustenta la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Aquí la cabeza de la iglesia no es hombre alguno, apóstol, profeta, no, hermano. Por eso que unos se van y otros vienen, la iglesia sigue. Amén. La iglesia sigue porque quien la sustenta es Él. Quien lo sustenta, usted no es hombre alguno. Por muy ungido que sea, no. Lo sustenta aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. Él es la cabeza. Es decir, como si fuera el río que fluye desde arriba. Fluye, hermano, esa bendición. Amén. Él es el que nutre a la iglesia. Él es el que te levanta. Él es el que sostiene tu vida. Cuando estás, que no sientes que no tienes fuerza, es de allí, de esa fuente inagotable que fluye la bendición para ti, para tu casa, para los tuyos. Él tiene la preeminencia en la iglesia. Amén. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza, hermano. Y vuelvo y digo, y es la cabeza y tiene la preeminencia en la iglesia porque se ganó ese lugar. Amén. Porque se lo ganó con su sacrificio. Y dice en la otra parte del versículo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Es decir, preeminencia en la creación, preeminencia en la iglesia y preeminencia como primicia de la resurrección de los muertos. Y de pronto usted me dirá, hermana Zulibé, pero si otros resucitaron antes que, por ejemplo, ¿quién dijo? Lázaro, ¿verdad? La niña que resucitó, aún en el Antiguo Testamento, Eliseo levanta a un niño, el hijo del amigo de Naín. Creo que de pronto pueden haber más. Hubieron resurrecciones. Sí, pero esa persona, el Señor las resucitó, pero volvieron a morir. Y hoy están esperando la resurrección, la venida de Cristo. Pero el Señor murió y se levantó al tercer día. Y es el único que se ha levantado con cuerpo glorificado. Él se levantó, dejó la tumba vacía y hoy vive, amén. Y ya no ve la muerte. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso dice que es el primogénito entre los muertos, porque venció el poder de la muerte, porque con el poder del Espíritu Santo fue levantado y su cuerpo fue transformado. Y dice que hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces, mire, Cristo tiene la preeminencia en estos aspectos que hemos visto y en todo. La preeminencia
el primer lugar. Y yo decía, pero me dijeron no me dijeron que predicaran las primicias, pero yo tenía el tema más o menos, y cuando vi que empezaron a mandar en el grupo, no, que hay que dar una fruta, vamos a bendecir las primicias, yo dije, sí, es por ahí, Señor. Porque hermanos, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, celebra las primicias, era porque Dios quería que ellos recordaran siempre de que Él tiene la preeminencia en todo. Amén. De que Él tiene el primer lugar en todo. Amén. Eso significa la primicia. Y miren, cuando Dios le dice al pueblo, dame de tu primer fruto, dame del fruto de tu tierra, dame tu primer ganado, dame la primicia de todos tus frutos, de tu lagar. No demores tu primicia, dice en Éxodo 22, 29, ¿no creo? 29, 22. Vamos a buscarlo. Éxodo 22, 29 dice: no demores la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Entonces, cuando Dios le dice al pueblo, dame tu primicia, dame el primer fruto, dame tu primogénito, dame lo primero. Dios quería que ellos recordaran eso de que Él tiene el primer lugar. Y miren que Dios le dice, no demores tu primicia, la primicia de tu fruto, de tu lagar. ¿Por qué Dios les estaba pidiendo la primicia de su fruto, del fruto de la tierra? Ellos iban a entrar a la tierra prometida. No, y sencillamente Dios les estaba pidiendo esto porque Dios les había prometido que les iba a bendecir en la tierra en la que entraban. O sea, Dios les estaba diciendo, cuando entres a esa tierra, dame la primicia, dame los primeros frutos, porque yo te voy a bendecir en esa tierra, porque yo te voy a ensanchar en esa tierra, porque yo te voy a multiplicar en esa tierra. Amén. Al entrar en la tierra prometida, Dios dice, dame tu primer fruto. Dios le estaba diciendo, dámelo porque yo te voy a bendecir. Voy a bendecir tu cosecha, voy a bendecir tu ganado, voy a bendecir tu casa, te voy a bendecir. Cuando Dios le pide le pide a Abraham, le pide que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Por qué le estaba pidiendo a Isaac, Dios? Sencillamente le estaba pidiendo a su primogénito porque Dios iba a multiplicar la descendencia de Isaac. Dios le dijo, dame tu unigénito porque yo voy a multiplicar tu descendencia, la voy a hacer como las estrellas de los cielos. Y otro texto, cuando allá en Reyes, cuando la viuda de Sarepta, cuando Elías, como tipo de Cristo, le dice a la viuda, ve y tráeme un vaso con agua y tráeme una harina. Vamos a leerlo porque no me sé el texto. Vamos a buscarlo, Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, del 12 al 13. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente
es porque Él nos quiere bendecir. Es porque en ese área Dios te quiere bendecir. Siempre que Dios te dice, dame lo primero de esto, no nos pongamos como que, ay, no, Señor, es que no, Dios nos quiere bendecir. Amén. Y no sé, de pronto Dios, ¿quién está pidiendo a usted que le dé la primicia de qué? De su tiempo, de su servicio, de su dinero. Tan importante darle la primicia a Dios en el servicio. ¿Sabe, hermano? Porque Dios dice, sírveme, hazlo con excelencia, hazlo para mí. ¿Y usted qué cree que Dios puede multiplicar ahí cuando usted dice, Señor, yo te doy lo mejor en mi servicio? Hermano, eso Dios lo multiplica y sus generaciones usted las verá sirviendo a Cristo, sus hijos, sus nietos. Amén. Creo que de pronto no entendió de esa parte. Señor, el servicio, Señor. Ay, Señor, me pusieron aquí en la lista, Señor. Y ahora, yo como que le voy a decir al hermano, a ver si, al hermano Gerardo, a ver si me reemplaza. Hermano, la primicia, el primer lugar. Dice la Biblia, hacerlo todo con excelencia como para el Señor. Ese servicio Dios lo multiplica y alcanza a aquel familiar tuyo que de pronto no está orando para que se convierta. Alcanza a tus hijos, a tus nietos, a toda tu descendencia. Entonces, hoy Dios, ¿qué le está pidiendo a usted que le entregue? Su primicia en el tiempo, en el dinero, de sus fuerzas, su juventud. Dios nos lo está pidiendo y es para beneficio finalmente de nosotros, porque Él nos ha prometido, nos quiere que bendecir. Dios tiene que la preeminencia en todo, hermano. Imagínense cuánto nos ha dado el Señor. ¿Será que el Señor se merece la preeminencia en nuestras vidas? Con todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Será que se merece o no se merece la preeminencia en nuestras vidas? ¿Verdad? Y a veces hacemos tantas cosas para quedar bien con la persona, no porque no quiero quedar mal. Y hacemos o decimos tantas cosas para quedar bien con el otro. Y de pronto no, porque el Señor sabe, Señor. Ay, Señor, tú sabes, Dios, tú entiendes. No, hermano, Él está reclamándonos que el primer lugar en nuestras vidas. Él está reclamando la preeminencia en nuestras vidas. Que podamos